Pues buenas tardes a todas las personas. Estamos aquí con una persona que apreciamos mucho y que ha aceptado nuestra invitación porque tenemos que tener estas discusiones a profundidad sobre los problemas en Puerto Rico, y sabemos que uno de los problemas más grandes que nos ha traído no el gobierno de Pierluisi, porque esto viene arrastrándose hace algún tiempo y lo podríamos ver en su origen en la gobernación de Luis Fortuño. Nunca podemos olvidarnos que muchas de las cosas que estamos viendo ahora comenzaron en el gobierno de Luis Fortuño, y por eso vamos a discutir qué es lo que pasa con el sistema de permisos y quién mejor para poder conversar sobre este tema que el planificador, arquitecto, amigo, compañero, persona solidaria y que ama con toda su ser a Puerto Rico, que es Pedro Cardona Roy. Así que gracias por estar aquí en el día de hoy. Representante, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este rato con usted. Pues sí, pues vamos a ver, la pregunta que tenemos, y yo creo que esto podríamos estar hablando 4 horas, es ¿qué pasa? ¿Qué está mal en el sistema de permisos? ¿Y cómo es que debería funcionar un sistema de permisos? ¿Cuáles son las cosas más importantes? El plan de uso de terrenos, ¿qué personas, qué agencias, qué documentos, qué leyes son las que tienen que ver con los permisos? Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre se debe establecer desde el principio es para qué existen los permisos, cuál es el objetivo de tener estas estructuras de permisos. Y yo creo que una forma muy sencilla de ver esto es que los permisos deben estar para viabilizar aquello que se desea y que se ha identificado como algo que no va a causar un deterioro en el ambiente, es algo que va a ayudar a la sociedad a moverse hacia los objetivos que tiene trazado. Y por otro lado, es un instrumento para impedir que aquellas cosas que tienen valor se comprometan a través de autorizaciones que van en contra de esa política pública y de esa visión que se ha desarrollado. En el caso de Puerto Rico, el sistema de permisos que se crea en la reforma del año 2009 bajo Luis Fortuño, ese sistema de permisos empieza a crear como unos cruces y unas confusiones intrínsecas que hacen que lo que se desea no se pueda proteger. El sistema tiene una serie de mecanismos mediante los cuales es muy difícil fiscalizar qué es lo que está pasando. Y no es por accidente, es por diseño, ¿verdad? Yo al principio pensaba que habían cometido errores, pero luego me he dado cuenta de que no hay tal error. Esto se hizo así para que pudiéramos tener al ciudadano muy separado de lo que es el trámite administrativo que se lleva a cabo por las agencias gubernamentales y principalmente con la OPE. Uno de los elementos que surge de la reforma del año 2009 es que se regresa a un centralismo y se le reatribuyen unas facultades a la Agencia Central de Permisos, que cambió de ser la Administración de Reglamentos y Permisos a la Oficina de Gerencia de Permisos. Ellos adquieren unas nuevas facultades y un nivel muy alto en la jerarquía de la estructura gubernamental. Y todo esto contrario a lo que había sido el proceso de descentralización y de municipalización de procesos para tratar de acercar los permisos a los ciudadanos y que la política pública de uso del suelo estuviera lo más cercana a las comunidades posible. Aquí se regresó a nivel central, a Minilla, y al control de 1, 2, 3, 4 personas que tienen ahora todo el aparato en sus manos con el peligro, ¿verdad?, que eso supone. O sea que este nuevo sistema de permisos, en comparación con lo que había en ARPE, lo que hace es que concentra aún más el poder en un espacio. Sí. Y yo lo he escuchado a usted y lo he escuchado a otras personas criticando sobre cómo las determinaciones de OPE
parecerían ser contrarias a muchas determinaciones de la Junta de Planificación y en algunos momentos, sobre todo con el ya extinto Gabriel Hernández, el ingeniero Gabriel Hernández que estaba en OSPE, veíamos muchos roces y mucha soberbia, yo lo vi en las vistas públicas de su parte, abrogándose unas facultades que en muchas ocasiones eran de la Junta de Planificación y que ocasionaron, pues, por ejemplo, que la Junta de Planificación demandara en el caso del condominio Sol y Playa, y que ese caso se ha ganado por parte de la Junta de Planificación. No sé qué le pasa a los jueces del Tribunal Supremo que no acaban de resolverlo. La solicitud de reconsideración, pero está resuelto. Así que, ¿qué usted pensaría sobre la situación del plan de uso de terrenos? Que sabemos que hay que reevaluarlo periódicamente y entiendo que ya estamos en fecha de la reevaluación del plan de uso de terrenos, y cómo podemos hacer unos cambios en la OSPE para que, entre otras cosas, los documentos estén más accesibles a la gente y haya mayor participación ciudadana y, por lo tanto, fiscalización para evitar la corrupción en la otorgación de permisos. Sí, en el año 2025 vence los primeros 10 años del plan de uso de terrenos que se aprobó en el año 2015. Así que ya próximamente debe estar comenzando ese proceso de revisión del plan de uso de terrenos. Que hay que recordar siempre que el plan de uso de terrenos es un plan de criterios. Así que deben discutirse los criterios y deben discutirse entonces las delimitaciones. Yo quisiera ir un poquito para atrás para que recordemos lo que fue la esencia y el contexto en el que surge la Junta de Planificación en el año 43. Porque cuando se crea la Junta de Planificación bajo Tocqueville, era la agencia central de planificación para todo el gobierno de Puerto Rico. Y todo lo que se iba a hacer en términos de la administración de terrenos, autoridad de tierra, productos y alcantarillado y la propia autoridad de fuentes fluviales, luego autoridad de energía eléctrica, respondía a una visión que se generaba desde la Junta de Planificación. Eso es importante porque esto es algo que la gente no conoce, pero la Junta de Planificación tenía la visión de país de hacia dónde se dirigía el país. Entonces todos los componentes de Puerto Rico tenían que estar organizados para caminar hacia esa dirección. Esa era la Junta de Planificación. Correcto. La gran mente económica del país era la Junta de Planificación. Por eso la Junta de Planificación es una de las 3 agencias que generan el presupuesto del país y lo presentan anualmente ante la legislatura para que ese presupuesto sea refrendado. Pero eso surge de la visión desde el año 42. Es importante, o sea, la Junta de Planificación tiene 80 años. En aquel momento, la ARPE o la OSPE era un departamento dentro de la Junta de Planificación y los permisos se otorgaban a la luz de lo que era la política pública que dictaba la propia agencia. Es en el año 73, me parece, que se separan la Junta de Planificación de la ARPE, 75. Y ahí es que empiezan a operar en paralelo. Pero siempre hubo la claridad de que la entidad que dicta política pública es la Junta de Planificación y el ente administrativo que ejecuta esa política pública a la luz de lo que dictaminó la Junta de Planificación es la ARPE o la Oficina de Gerencia de Permisos. Cuando se da la reforma de 2009 y luego con las enmiendas que se le hace a la ley en el año 2019, 2017 y 2019, lo que sucede es que se violentan aquellas estructuras que se habían creado previamente y se le adscribe a la OSPE una responsabilidad de evaluar la política pública sin tener los elementos para poder realizarlo. Y adquieren lo que es una junta adjudicativa
que evalúa los trámites discrecionales que se presentan ante su consideración y determinan si algo cumple o no con la política pública sin haber sido, ¿verdad?, artífice de esa política pública, sin tener los componentes en su estructura administrativa para poder analizar lo que son los impactos de X o Y determinación, pero no tiene un cuerpo científico, no tiene un cuerpo de planificadores, no tiene una división de planificación física, eso está en la Junta de Planificación. Sin embargo, la OCPE determina si algo está o no en cumplimiento a través de la Junta Adjudicativa, y eso hace que esta estructura tenga como unas nuevas vulnerabilidades a partir de lo que fue la reforma de 2009 y luego la de 2017. Esos son temas bien técnicos. Ajá. Y es compleja esa relación, pero es importante que se atienda o nosotros no vamos a poder resolver y cambiar estos asuntos. Usted mencionaba el caso de Sol y Playa. Y yo creo que el caso de Sol y Playa, el caso de las mareas en Salinas y el caso que estamos viendo en Aguadilla con el muelle de azúcar, el proyecto de The Cliff y la construcción encima de la cueva de la Golondrina, son unos muy buenos ejemplos de todo lo que falla en el sistema. Y en el caso de Sol y Playa, por ejemplo, nosotros vimos cómo el Estado emitió unas autorizaciones o certificó como buenos unos trámites que habían presentado unos ingenieros vía certificación y unos profesionales autorizados que le dijeron al Estado: yo revisé todo está bien, y automáticamente el Estado generó un permiso. Luego se descubrió que la información que se había presentado era fraudulenta y que dirigía a engaño al Estado, pero ya el permiso estaba otorgado. Y nuestro ordenamiento dice que todo permiso se entiende que es válido y final y firme una vez se emite. Así que el único remedio fue llevar al tribunal y, como usted bien decía, todavía el Tribunal Supremo no ha acogido la última reconsideración, pero ya el caso está resuelto y adjudicado, ¿verdad? Pero vimos ahí cómo el sistema permite que algo que no cumple, mediante un trámite de una certificación, se pueda autorizar y que luego se tengan que invertir cientos de miles de dólares en alegatos legales para ir en contra de una acción que desde el inicio era una acción fraudulenta y nula. Sí, yo pienso que el sistema, y es un buen case study, ¿verdad? El caso del condominio Sol y Playa, porque vemos cómo el sistema que está fundamentado en la información que brinda el proponente y que no se coteja, que no hay una supervisión buena de las instancias gubernamentales, se presta mediante, yo diría que todo ese entramado muy técnico que es el sistema de permisos, se presta para ocultar información y se presta para la corrupción. Por eso, en este caso, yo recuerdo la investigación legislativa que hicimos aquí, donde compareció el señor Ildefonso Ruiz, y el sistema, en ese sistema, que es el Single Business Portal, y la estructura que lo administra, que es la OCPE, no tenía manera de saber que este señor Ildefonso Ruiz, que es el que entra y autoriza el permiso en un tiempo brevísimo, le quita la supervisión del permiso a otra persona que estaba haciendo unos requerimientos de información, entra, autoriza el permiso, y el sistema no tenía manera de verificar cuál era la relación corporativa entre el señor Ángel Román Mas y Ildefonso Ruiz, que tenían otros negocios aparte. Y claro, está uno de los socios corporativos autorizándole el permiso a eso. Pues eso dentro del sistema no había manera de verlo, y no había una persona que estuviese fiscalizando bien quiénes son los muñequitos dentro del sistema de permisos. Así que yo vería que como que ahí hay esa laguna. Sí, yo creo que la automatización que se ha dado, por un lado, beneficia, ¿verdad? Pero por otro lado, distancia mucho